vamos a ilustrar un árbol. Sé que es imposible traer con nosotros un árbol a nuestro estudio, pero puede ser suficiente con que tomes una foto del árbol o en sitio hagas una ilustración rápida de la forma general de un árbol. Si nunca has hecho un dibujo de un árbol, te voy a enseñar una forma muy rápida y fácil de interpretarlo, únicamente para que conozcamos o identifiquemos la forma del árbol que decidimos ilustrar. Lo primero que tenemos que hacer es identificar que dentro de nuestro árbol hay diferentes grupos de arbustos o follajes. Son grupos generales que podemos encontrar aquí y marcarlos. Enseguida de esto vamos a marcar la rama del árbol, que en algunas ocasiones pasa por atrás de los arbustos. Entonces, dentro de estas zonas de arbusto tenemos sombra y profundidad, generalmente en la parte de abajo. Y la luz va a venir desde acá. Esto es una cosa general, pero depende de la hora del día en la que tú tomaste la referencia de tu árbol. Puede ser que varíe un poco, puede ser totalmente de este lado o de este lado, pero bueno, una regla general es que la luz viene desde arriba. Entonces, en esta parte de cada grupo de arbustos vamos a tener 3 tonos: el de luz completa, el tono medio y el de sombra total. Esto mismo cuidando la forma que tiene el árbol y el arbusto, y únicamente no dejar de identificar la forma general del arbusto, porque no siempre va a tener esta forma de grupos. Este otro árbol que tengo acá abajo tiene una estructura general circular, después tenemos las ramas y empezamos a identificar los grupos de arbusto y las zonas con mayor profundidad dentro de estos grupos. O los tonos de luz y los medios tonos. Te voy a compartir una imagen en la que tú puedes encontrar las formas básicas principales de los árboles para que sepas identificarlas. Aquí tenemos algunas de las formas generales principales, la estructura básica principal y donde puedes empezar a añadir las sombras. Esto será como un resultado general que puedes tener aplicándolo con la técnica de acuarela. Para este ejercicio yo salí y elegí un árbol, encontré un pirul y me traje algunas ramas como referencia. Voy a ilustrar la forma general de este árbol con lápices acuareleables. Recuerden tener únicamente 3 tonos: el tono de luz, el medio tono y el tono de sombra. La forma del árbol la voy a trazar con mi portominas azul porque no quiero usar el grafito y empezar a manchar el árbol con grafito. La forma general del árbol de pirul es pendular, entonces iniciamos dibujando de afuera hacia adentro. Esta es la forma general del árbol y hacemos el tallo. Entonces empezamos a identificar en la estructura general el estilo de árbol, que es un poco con ramas caídas. En este caso, la parte de profundidad la van a dar las ramas que caen hasta el final y la parte de arriba es donde recibimos luz. Entonces la parte de arriba va a ser en la que apliquemos el tono más claro. Muchas veces las ramas de este árbol caen hasta el piso y la parte del tronco queda muchas veces oculta, depende mucho del árbol que encontremos, pero estoy tratando de hacer un dibujo muy general de la estructura de este árbol. Entonces ahora empezamos a poner el color. El color luz que estoy utilizando es el amarillo y lo vamos a tener en la parte alta de las ramas. Enseguida tenemos el tono medio, para lo que voy a utilizar el amarillo limón. Y la parte más oscura, que es la parte final de la rama, donde está la caída, voy a utilizar un tono de verde un poco más oscuro. Y finalmente el tronco.
Ya que tenemos el trazo de color general en el dibujo, vamos a aplicar agua con un pincel. La forma ideal de empezar a desvanecer el lápiz que es hidrosoluble es empezar por las zonas más claras. Entonces lo primero que voy a hacer es aplicar el agua para desvanecer la textura del lápiz en las zonas del color más claro, que en este caso es el amarillo, y voy a ir desvaneciendo hacia las zonas donde está el color del lápiz más oscuro. Por la caída de este árbol estuve aplicando el lápiz en forma rayada porque es la sensación que nos da el árbol de pirul si lo vemos de lejos. No se trata de que hagamos un dibujo totalmente realista, sino una referencia de la forma general de este árbol que encontramos. Aquí todo se va a desvanecer, todo el color, únicamente lo que no se va a desvanecer es la mina azul que yo estuve utilizando. Siempre en el lápiz grafito o en estas minas de colores, cuando pasamos la acuarela por encima, sellamos el grafito o la mina de color. Esta no se va a desvanecer porque no es hidrosoluble y nos va a quedar aquí. Si no queremos que este trazo se vea, hay que marcarlo muy bajito o hay que borrarlo antes de pasar la acuarela. A mí en este caso no me importa porque todo mi diario me parece que es como un boceto de las cosas que yo he estado encontrando, entonces también me gusta a veces documentar la forma en la que estuve recreando cada ilustración.